Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Darío favorecía a Daniel. Cuando se escribió el libro de Daniel, Israel estaba bajo la cautividad de Babilonia. Cuando ocurren los eventos relativos en el capítulo 6, después de una vida larga ministerial, Daniel tenía 80 años de edad. El profeta de Dios y predicador había sobrevivido a 2 reyes babilónicos, Nabucodonosor y a su hijo Belesar. Ahora Daniel servía bajo el rey Darío. A través de sus muchos años de ministerio, Daniel siempre fue un hombre de oración y ahora en su edad de anciano, él no pensaba disminuir su intensidad. Las escrituras no mencionan que Daniel sentía agotado o desanimado. No menciona nada de él tener un nido para descansar o una casa de campo donde él pudiese pasar sus años dorados sin ninguna responsabilidad. Al contrario, Daniel estaba solo. Comenzando, la escritora demuestra que cuando este hombre cumplió los 80 años, sus oraciones hacían que el infierno temblara, enfureciendo al diablo. En ese tiempo, Darío había prometido a Daniel al cargo más alto en la tierra. Daniel ahora servía como uno de 3 presidentes gobernando sobre príncipes y gobernadores de algunas 120 provincias. La Biblia también dice que Darío favorecía a Daniel sobre los otros 2 presidentes. Él puso a Daniel a cargo de forma una política de gobierno y enseñaba a todos los que eran asignados a la corte y a los intelectuales. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Obviamente Daniel era un profeta ocupado, nadie podía llevar a cabo esos roles tan demandantes, sin estar terriblemente ocupado. Puedo imaginar las clases de presiones que habían sido puestas sobre este ministro con su agenda y sus reuniones que le consumían su tiempo. Sin embargo, nada sacaba a Daniel de su tiempo de oración. La oración permanecía siendo su ocupación central, tomando presidencia sobre las otras demandas. Simplemente Daniel nunca estaba demasiado ocupado para dejar de orar. 3 veces al día, él se alejaba de todas sus obligaciones, sus cargas y demandas como líder para pasar tiempo con el Señor. Daniel nunca tuvo que consultar a otros líderes exitosos sobre cómo llevar a cabo su llamado. Él no tuvo que asistir a seminarios para saber cómo ministrar a las multitudes que estaban bajo su cuidado. Él simplemente se retiraba de todas sus actividades y oraba. Y Dios le contestaba. Daniel recibía toda la sabiduría, dirección, mensajes y profecías mientras estaba de rodillas. Creo que Daniel es un ejemplo a nosotros de lo importante
que es tener a un ministro que ora durante los tiempos de crisis. Vemos esto en sus años de comienzo, cuando regía Nabucodonosor. En un punto, el rey tuvo un sueño perpetuador que lo dejó aturbado, confundido y obsesionado. Él le rogó a sus vivientes que le explicaran el significado del sueño, pero nadie pudo. Esto enfureció a Nabucodonosor. Él le dijo a su corte: ustedes solo me dan palabras necias y vacías. Están enviando, tratando de ganar tiempo, pero yo quiero la verdad. Quiero respuestas a mis más profundos anhelos. Finalmente decretó que todos sus vivientes fueran matados: astrólogos, caldeos, magos y adivinos, hasta sus hombres sabios, incluyendo al joven Daniel y a sus 3 compañeros. Cuando Daniel supo de su mandato de muerte, él se reunió con sus 3 amigos. Usted puede estar seguro que esta reunión no fue para compartir o explorar opiniones, o para ver cómo los otros judíos iban a salir con un plan de sobrevivencia. No, Daniel y los 3 jóvenes hebreos sabían que ellos tenían que escuchar directamente de Dios. Así que se fueron de rodillas y clamaron a Dios por misericordia y revelación. ¡Qué oración tan increíble Daniel ofreció! Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el mundo, los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes de la sabiduría a los sabios y la ciencia, a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 y hasta el 22. En este momento, la iglesia del Antiguo Testamento estaba en su punto más bajo. El pueblo de Dios perdió su canción, sus alabanzas fueron silenciadas, y ahora estaban alejándose espiritualmente. La prosperidad increíble en Babilonia había halagado los corazones de muchos, y de seguro que Satanás estaba regocijándose por la condición de Israel. Entonces, para hacer las cosas peor, motivó a Nabucodonosor a emitir el decreto de la muerte para Daniel. Ahora todo israelita que estaba cautivo miraba a Daniel. Su futuro dependía de su comunión con el Señor. Ellos se preguntaban: ¿habrá alguien a quien Dios le habla todavía? ¿Habrá alguien que pueda leer los tiempos y sepa qué está sucediendo? ¿Quién podía discernir los secretos de Dios? Daniel sabía exactamente lo que estaba sucediendo. En el libro de Daniel, capítulo 6, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, reinaba. Este rey pagano hacía una gran fiesta para los miles de sus señores. Mientras las festividades del bocharrezas seguían, el rey le dijo a sus servientes que trajeran los vasos de oro y de plata del templo judío en Jerusalén. Pronto, los señores del rey, las esposas y las concubinas tomaban salvajemente de los vasos sagrados. De momento, en un momento sobrenatural, los dedos de la mano de un hombre aparecieron en la fiesta y comenzaron a escribir un mensaje en la pared. Era una amenazación de juicio que estaba a la puerta.
Las escrituras dicen, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y el rey dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, sería vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y sería el tercer señor en el reino. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y le palideció, y sus príncipes estaban perplejos. El libro de Daniel, capítulo 5, los versículos 7 hasta el 9. Belsasar, los líderes de nuestra nación, están turbados. Sus lomos se han debilitado y sus rodillas temblaban. La corte de Belsasar tembló a este cambio de eventos. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. De repente, la borrachera cesó, y como el rey tembló, alguien dijo, hay un hombre en el reino, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Por cuanto mayor sabiduría y entendimiento, interpretación de sueños y desfiar enemigos y resolver dudas están en Daniel. El libro de Daniel, capítulo 5, los versículos 11 y el 12. Así que Belsasar envió por Daniel. Él le dijo al profeta, todos estos hombres sabios no me pueden decir nada. No pueden interpretar la letra escrita en la pared. Pero he oído que tú puedes discernir los tiempos. Por favor, dime la verdad y quita mis dudas. Ve versículos, capítulo 5, versículo 16. Cuando Daniel habló, él no habló con rodeos o con linosas. Él había estado de rodillas y sabía exactamente lo que esta gente deseaba escuchar. Así que le dejó las cosas como eran. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido con todo Dios tu reino y te ha puesto fin. Pensado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El libro de Daniel, capítulo 5, versículos 22 y el 23 y el 26 y el 27. Esta era la clase de verdad que Belsasar y sus súbditos deseaban escuchar. Era el tipo de verdad que podía resolver las dudas, porque las decía exactamente dónde estaban parados. Verdaderamente Belsasar estuvo agradecido y llamó a Daniel, el tercer señor del reino. Cualquier persona que ora azota al infierno, y Satanás hará todo lo que esté en su poder para callar las oraciones de esa persona. Daniel había probado la efectividad de sus oraciones bajo Nabucodonosor y Belsasar. Ahora, bajo el reino de Darío, Satanás insinuó una gran conspiración para silenciar las oraciones de Daniel. Las oraciones del profeta habían estremecido tanto al infierno que un diablo enfurecido organizó el gobierno completo de Babilonia en contra de Daniel. Recuerde, Daniel había sido puesto sobre todo líder de la tierra. Estos políticos vieron en Daniel sabiduría, respeto y favor. Y esto lo hizo bien celosos de Daniel. Y ellos conspiraron contra Daniel.
Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel, el no relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel era inocente, así que los líderes de Babilonia no podían sorprenderle, ni en una sola falta. Ellos finalmente concluyeron que la única manera era conseguir que el profeta fallara, era a través de su devoción a Dios. Ellos decían, no encontraremos ocasión alguna para acusarle, excepto no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel capítulo 6, versículo 5. Se podría decir esto de nosotros hoy en día. Estos líderes sabían que Daniel oraba hacia Jerusalén 3 veces al día, y ellos atribuyeron su favor a sus oraciones. Así que fraguaron un plan para detener las oraciones de Daniel. ¿Cómo? Creo que trataron de mantener ocupado a Daniel para que así no tuviera tiempo de orar. Sus ayudantes buscaron involucrarlo en cosas importantes relacionadas al reino para que así no pudiera orar. Amados, esto es una de las formas que Satanás usa contra los creyentes. Muchos cristianos caen en la misma tentación. Dicen, tengo muy poco tiempo para orar. Mi trabajo consume todo mi tiempo. Hasta las almas de casas dicen, no tengo un momento en el día para orar. Cuando consigo vestir a mis niños, limpiar la casa y hacer las comidas, no me queda tiempo. Según las personas caen en tareas más profundas, su amor por la verdad se le escapa más y más hacia el olvido. Entonces, con el estímulo masivo de sus actividades y sus demandas de su tiempo que van en crecimiento, se les hace imposible que ellos entiendan el peligro en el cual se encuentran. Ellos tienen el espejo de la palabra de Dios, pero no pueden estarse quietos lo suficiente como para verlo reflejar. Creo que una persona ocupada que ora rara veces tiene una condición peor que una persona que tiene una enfermedad terminal, como poco a poco se va acostumbrando a su condición y según pasa el tiempo ora menos y se hace menos consciente de Dios. Poco a poco sus convicciones se deterioran hasta que las pierde completamente. Daniel sabía que no podía sobrevivir sin la oración, así que siguió orando, aunque sus colegas le daban más y más trabajo. Ya sabían la historia. Ellos finalmente decretaron una moratoria para que no se orara por 30 días. Era una ley incondicionada solo para Daniel. Con todo y eso, Daniel no cesó de orar sus oraciones que hacían temblar al infierno y terminó en el foso de los leones. Usted se preguntaría, ¿qué era lo que motivaba a Daniel a orar tan intensamente? ¿Qué le hacía seguir orando aún con una sentencia de muerte sobre su cabeza? Porque este hombre de 80 años continuaba abriendo su corazón a su Señor tan fervientemente
cuando el resto de la iglesia ya no buscaba de Dios. Le digo a usted, la oración no viene naturalmente a nadie, incluyéndole a Daniel. La oración disciplinada es fácil de comenzar, pero fuerte para continuarla. Nuestra carne y el diablo atentan en contra de ella, como no hacemos gente de oración. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 1, Dios le suplicó recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora y informaos, buscar en sus plazas, a ver si hayas hombres, si hay alguno que haga injusticia, que busque verdad, y yo le perdonaré. El Señor decía, seré misericordioso si puedo encontrar una persona que me busque. Dios había bendecido y protegido a esa gente y ellos continuaban cruzando todos los límites de moralidad, cometiendo adulterio y asociándose con rameras y peor. No se entristecían por el pecado y no deseaban corrección. Así que Dios buscó un hombre quebrantado que quisiera interceder, pero no pudo encontrar ni solo uno. Ezequiel capítulo 23 describe una tragedia similar. Los profetas y los sacerdotes de Israel se habían convertido en lobos devoradores. Se hicieron ricos de almas inocentes, robando a los pobres y a las viudas, profanando la santidad de Dios, viendo ninguna diferencia entre lo limpio y lo sucio. Cerraron sus ojos al pecado, predicando mentiras y diciendo falsamente, así dice el Señor. Dios suplicó en vano por un solo hombre que se resistiría a todo esto. Y busqué entre ellos hombres que hice valiado y que se puese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no le destruyese, y no lo hallé. El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ahora, durante la cautividad de Babilonia, Dios encontró a ese hombre en Daniel. Y hoy más que nunca en la historia, el Señor está buscando a esa misma clase de hombres y mujeres de Dios. Él busca siervos fieles que estén dispuestos a ser vallados y pararse en la brecha. Trabajados que solo pueden llevarse a cabo a través de la oración. Como Daniel, esa persona se encontraría con la palabra de Dios en su mano. Cuando el Espíritu Santo vino a Daniel, el profeta estaba leyendo el libro de Jeremías. Entonces fue que el Espíritu le reveló el tiempo de Dios para la liberación de Israel. Según llegó la revelación, Daniel fue provocado a orar y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. El libro de Daniel, capítulo 9, los versículos 3 y el 4. El Espíritu de Dios está examinando las iglesias de la nación y en los estudios de los pastores, buscando a aquellos que se derramen diligentemente sobre su palabra. Estos siervos no están meramente buscando conocer la Biblia, están buscando poder espiritual, modificación del pecado. La verdad que liberta. Ellos ven claramente lo que está sucediendo en la tierra,
porque lo recogieron a través de la palabra de Dios. Una vez que Dios encuentra a esta gente, Él lo bendice con un espíritu de oración. Daniel tenía que estar contento cuando vio que el tiempo de Dios de avivamiento había llegado. Mas, cuando vio la condición espiritual de Israel, el profeta se entristeció. La gente se había saciado con los pecados de Babilonia, buscando diletes y prosperidad, alejándose de las normales morales que una vez habían honrado. Daniel sabía que el pueblo de Dios no estaba listo para recibir su restauración. No obstante, el profeta va vuelo a la gente. No, Daniel se identificó con el decaimiento moral alrededor de él. Él declaró: hemos pecado. Nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos. Nosotros cometemos iniquidad y hemos hecho impidiatamente. El libro de Daniel, capítulo 9, versículos 5 y el 8. Creo que lo mismo es cierto de la Iglesia de Jesucristo hoy en día. No estamos en condiciones de responder al deseo de Dios, de hacer un gran avivamiento en nosotros como Israel. Estamos contaminados con los pecados de nuestra sociedad malévola. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos dio, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle tu pecado, arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora, en cejar, voy a hacer la oración del Padre nuestro y después una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración es: Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquemos de Dios, mis hermanos, que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y toda la palabra de Dios se está cumpliendo poco a poco. Y hasta la próxima. Amén.